Pero no voy a hablar de coronavirus. Un amigo me llama hace 3 días, me manda un mensaje de WhatsApp y me dice: Andrés, lo que tenemos que hacer, el mundo va a cambiar definitivamente después de esto que estamos viviendo, y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en esto. Va a haber una necesidad muy grande de entretenimiento y nosotros podríamos hacer esto y esto y esto. Nosotros más o menos sabemos por lo que estamos pasando ahora, pero la idea de que el mundo va a cambiar hacia algo y cómo va a ser el mundo después de esto que estamos viviendo me parece muy precipitada. Nosotros estamos ahora mismo en el vientre de la ballena. Este es un símbolo que, para quienes estén familiarizados con el viaje del héroe de Campbell y también con mis cursos y mis pláticas con respecto al tema de storytelling y demás, es un símbolo, un elemento muy específico, el vientre de la ballena. ¿Qué cosa es estar en el vientre de la ballena? Según Campbell, en este gran periplo vital del ser humano, de que Campbell llama el monomito o el viaje del héroe. El vientre de la ballena significa te tragó la ballena, estás dentro del vientre de la ballena, estás en la panza de la ballena, y lo que estás sintiendo en ese momento es: tengo que salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Podré salir en algún momento de aquí? ¿Qué me espera? O sea, vienen toda una serie de preguntas que están, sobre todo, como siempre, disparadas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que estoy viviendo, por la circunstancia en la que estoy viviendo. Y esa circunstancia, a su vez, está respondiendo a algo mucho más profundo en el inconsciente del ser humano, que es esto que llaman fight or flight, o sea, la respuesta de avanzar, atacar, enfrentar o huir y escaparme. Este instinto humano básico, esencial, de sentir algo como una amenaza o simplemente como una fuente de energía o de placer o de búsqueda. Estamos en el vientre de la ballena, estamos asustados, queremos saber. Tenemos esa preocupación de qué va a pasar, cómo va a ser las cosas, cómo van a ser las cosas después de esto, cómo voy a sobrevivir a esta situación, cómo va a sobrevivir mi familia, cómo voy a generar dinero, cómo voy a poder mantener a los míos, cómo me voy a poder mantener yo. Estamos en una circunstancia donde puede llegar a cundir el pánico por una parte, donde todos sentimos la presión de que tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? Y este gran signo de pregunta está sobre nosotros, así como una amenaza, como una espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Y sentimos la necesidad de responder a eso y de buscar soluciones y de entender, y de ahí viene la especulación un poco de mi amigo de el mundo va a cambiar y lo que tenemos que hacer es esto. La realidad es que nadie sabe lo que tiene que hacer ahora. La realidad es que todos estamos especulando y somos víctimas de nuestras propias emociones, de nuestros miedos, de las instancias y las circunstancias que estamos viviendo. Y lo primero que yo siento que tenemos que hacer es tener la capacidad de entender esa situación, de entender lo que estamos viviendo, de entender nuestras propias emociones, analizarlas de alguna manera, lo cual implicaría un poco de meditación y otras técnicas quizá de autoconocimiento. Pero a donde voy con esto es: estamos en el vientre de la ballena. En lo personal yo no sé, ni me atrevería a especular de ninguna manera hasta dónde nos va a llevar esta situación de crisis. Lo que sí tengo claro es que estamos viviendo una crisis, y en las crisis se disparan muchas cosas en nosotros, muchas emociones, muchos sentimientos. Al final todos sabemos algo, o la mayoría sabemos algo, por experiencia o por ser parte de la naturaleza humana, y es esa que tenemos que salir adelante, que hay un instinto de supervivencia que nos dice: tienes que hacer algo. Pero lo único que sabemos ahora es eso, que tenemos que hacer algo. Tener la idea clara
de qué es lo que tenemos que hacer, ya es un poco más especulativo. Primero es tomar conciencia de... En lo personal, a mí esto me deja muchas reflexiones. Todo el mundo estamos pensando como marcas, como personas, como, bueno, ¿qué vas a hacer en tu trabajo? ¿Cómo vas a aportar más? ¿Por qué no damos esto gratis o esto otro? Y estamos pensando, todos los demás están haciendo esto, todo. Podría decir así de una manera muy fea. A mí me vale lo que están haciendo los demás, pero no me vale. Yo en lo personal estoy viendo qué están haciendo los demás también, porque me interesan, porque aprendo de los demás, pero también aprendo de mi propio miedo, de los otros y de las circunstancias que estamos viviendo. Y yo creo que para mí sí tengo claro algo que quiero hacer ahora. Durante 20 años no. Durante toda mi vida he vivido de contar historias. Primero como escritor, segundo como editor, primero que todo como lector, de escuchar historias. Nací con un libro en la mano, literalmente me enamoré de las letras desde que tenía 5 años. Luego del cine, de la literatura, del arte, de la filosofía. He vivido leyendo, lo que hay a mis espaldas son libros, siempre han estado conmigo, la lectura, la literatura, la filosofía, el conocimiento, las ciencias. Y siempre he sentido que me han salvado la vida las historias, que los libros me han salvado la vida, desde una cola en Vancomer hasta... y si en una época fueron los libros, luego fueron los videos, las historias, pero las historias nos conectan, nos mantienen como seres humanos conectados a otros seres humanos. Y ahora en estos momentos en que nos están pidiendo por todos lados el aislamiento social y demás, las historias nos van a seguir manteniendo conectados. Entonces lo siento como una responsabilidad personal. Esta es mi marca, este es quien yo soy. De esto hablo. Llevo 5 o 6 años trabajando con empresas grandes, pequeñas, con personas, asesorando, dando cursos, dando talleres de storytelling. Y todos con una característica. Siempre he creído en los cursos presenciales. Siempre di cursos presenciales, siempre doy talleres, siempre entiendo la importancia de la comunicación humana a nivel personal, frente a frente. Y siempre sientes el calor y la presencia de otros seres humanos cuando estás explicando algo, cuando estás hablando de algo y la gente te entiende y quiere saber más y cree en lo que estás diciendo y te sigue. Y para mí ha sido una experiencia en los últimos 5 o 6 años hablar tanto de storytelling, reunirme, trabajar con tantas empresas, trabajar con tanta gente. Esa experiencia ha sido muy enriquecedora para mí, que hasta hace 7 u 8 años era escritor, editor y contador de historias, pero que no me había puesto yo mismo a reflexionar profundamente sobre el sentido y el propósito de las historias. Ha sido enriquecedora por una parte y ha sido frustrante por la otra. ¿En qué sentido? Enriquecedora, cada vez que doy un curso o un taller aprendo más sobre storytelling, aprendo más sobre el arte de contar historias y el significado tan profundo que tiene en nuestras vidas. Frustrante, porque muchas veces en un curso, en un taller, uno solo toca la superficie del tema porque está enfocado en objetivos específicos, qué es lo que se espera lograr, qué es lo que se espera, con qué quieres que los estudiantes regresen a su casa y demás. Y cómo sacan un provecho, algo muy, muy puntual y productivo y que les sirva para seguir desarrollando su marca, su organización, creando mejores contenidos, haciendo marketing digital, haciendo marketing de contenidos, haciendo una estrategia específica de cómo comunicar la marca o la empresa. Todas estas cosas me he dedicado los últimos años a enseñar, a platicar sobre ello. Con una formación basada en ser yo mismo escritor, editor y contador de historias. Pero es frustrante, ¿por qué? Porque muchas veces te quedas pero muy en la superficie y no puedes ir mucho más allá. En estos 5 o 6 años que he dado tantos cursos de storytelling, ha habido tantos estudiantes con preguntas tan inteligentes que me invitan tanto a indagar más yo mismo, que me llevan, que me gestionan y de alguna manera propulsan que yo busque más respuestas que realmente siempre se queda uno con eso de tener más tiempo para profundizar en un tema, de tener más tiempo para mantener este diálogo,
de hablar más de dónde surgen las ideas que manejo sobre storytelling. Y eso, para mí, es lo que me corresponde hacer ahora. Yo tengo aquí en mi playera, en mi espalda, una frase que dice: contar historias es compartir experiencias. Lo mejor que yo puedo hacer ahora, en este tiempo, que tenemos realmente el espacio, el aislamiento y la disposición humana para esto, lo mejor que puedo hacer yo ahora es dedicarme a compartir mi experiencia, más en profundidad, más a responder esas preguntas que no puedo responder en un curso, a hacérmelas yo mismo, y por eso estoy hablando ahora a mi público objetivo, quien sea allá afuera. Voy a dar toda una serie de pláticas sobre storytelling. ¿Qué quiere decir? Voy a dar una serie de pláticas prácticamente sobre todo lo que existe, por lo menos en mi ámbito de comunicación humana, porque storytelling, y lo vamos a ver aquí, prácticamente es todo. El ser humano se ha hecho de contar historias, y el ser humano solo entiende la realidad a través de la historia, la realidad de las historias, de organizar un discurso narrativo para entender la realidad. La realidad es un caos, la realidad es caótica. El ser humano solo puede extraer orden del caos dándole significado, dándole sentido a la realidad, y para eso tiene que estructurar una narrativa, para que lleve a un mensaje, que lleve a un punto en el cual hay una conclusión clara, o por lo menos que ilumine un aspecto de la realidad. Para eso se hace el storytelling, para eso contamos historias. Y el ser humano creció como especie, como raza, y desarrolló incluso un neocórtex por la necesidad de extraer orden del caos, entender la realidad y explicarla, y para eso han surgido las historias. Entonces, voy a dar pláticas ahora, voy a dar varias pláticas, las que sean, siguiendo los temas que siempre he querido comunicar a mi público objetivo, o los que mucha gente se han acercado y me han preguntado, que han salido de tantos talleres y tantos cursos: ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Y si hago esto, sucede esto, y cómo logro convocar cierto tipo de emociones, y cómo logro, y si la comedia o la tragedia o cierta manera de contar historias es mejor que otra. Realmente creo que las pláticas ¿de qué van a ser las pláticas? Para decirlo de alguna manera, voy a hablar de storytelling en general, desde lo más básico de cómo se cuenta una historia, hasta y poner muchísimos ejemplos de historias bien contadas, hasta cosas muchísimo más profundas, como puede ser el viaje del héroe, cómo construir una historia. Me gustaría implementar un curso, regalarles, ofrecer un curso de meditación reflexiva, que es lo que yo hago, para concentrarme y enfocarme a la hora de escribir, o a la hora de... No soy yo, hay muchos autores que usan la meditación reflexiva o alguna forma de meditación para concentrarse, para enfocarse, para ir más en profundidad sobre un tema. En lo particular, yo he hallado un tema propio en la meditación reflexiva que me gustaría compartirlo con la gente, y va ahí también derivado de estas pláticas. Implemento un curso de meditación reflexiva para ayudar a la gente a hacerlo, por lo menos a partir de mi experiencia, que cuando hablo de meditación reflexiva estoy hablando de algo que se deriva de aprender primero a meditar, porque la meditación reflexiva es algo un poco más específico, pero primero pasa por la fase de entender la meditación en general. Pero en mi vida personal he tenido que usar muchas técnicas, aprender muchas técnicas y herramientas y demás, para cuando estás escribiendo una novela, cuando estás escribiendo un libro, un proyecto muy largo, tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy centrado en entender objetivos de largo plazo y en trabajar con ellos, y para eso funciona mucho aprender ciertas técnicas, ciertas cosas que te ayudan a desarrollar mejor tus contenidos, a contar mejor una historia. ¿De qué voy a hablar en las pláticas? Quiero hablar de los temas que a mí en lo personal me han iluminado una manera de sentir la vida, de pensar sobre ella, de trabajar, y me han permitido de alguna manera que haya un público interesado en lo que yo tengo que decir con respecto a cómo se comunica, como marca, como persona,
como empresa, como organización, y cómo hoy esto que llamamos storytelling, que es contar historias, y yo digo contar historias con propósito, nos permite, con base en la internet, la tecnología, las redes sociales, que nuestras palabras, que nuestro discurso, que nuestra visión de la vida llegue a muchísimas más personas y llegue de una manera que los haga sentir algo, no pensar sobre algo, sentir algo. Esa idea de la publicidad del siglo XX, de que había que estar top of mind, lo he dicho muchas veces en mis cursos, decimos ahora ya no se trata solo de estar top of mind, hay demasiadas voces, como dijo Steve Jobs. El mundo es hoy muy ruidoso, hay demasiadas voces y ya no basta con llegar a la mente de las personas, hay que llegarle al corazón. Y para llegarle al corazón, nada mejor que compartir las historias y compartir el sentido profundo de por qué contamos historias, esa idea de propósito, de contar historias con propósito. Lo primero que me quiero enfocar en estas pláticas es en el tema del propósito y por qué contar historias con propósito. Y también pues voy a hablar de muchos ejemplos en el arte, en la literatura, desde Alicia en el País de las Maravillas, por qué incluso la palabra maravillas no nos funciona y por qué es una mala traducción de Wonderland, hasta, bueno, no mala, es la única que tenemos en la lengua española. Why wonder? ¿Por qué wonder? Lo que significa wonder en inglés, a diferencia de lo que sugiere el título de Alicia, es querer saber. ¿Sí? Wonderland. ¿Sí? De maravillarse, pero de qué más hay detrás de. Desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Game of Thrones o Juego de Tronos, voy a estar usando ejemplos constantemente de cómo el storytelling vuelve una y otra vez a recrear toda una mitología humana que termina siendo una mitología personal, que termina derivándose de alguna manera y teniendo implicaciones o derivaciones en nuestra vida diaria. Me voy a detener muchísimo en eso probablemente y voy a convocar a otras personas interesadas en el tema de la psicología arquetipal o la psicología profunda sobre el tema de los arquetipos, sobre el tema de la representación de la vida o de la realidad de nuestras mentes y de cómo toda realidad es subjetiva, pero no me quiero meter demasiado en profundidad ahora para que no se asusten algunos de nuestros seguidores, porque no quiero que se entienda que se va a tornar una plática filosófica o muy profunda o muy científica. Me gustaría que la gente se llevara a estas pláticas ideas como muy esenciales de cómo comunicar, de cómo relacionarse a través de, y que de alguna manera pueda responder a preguntas cada vez más interesantes o más profundas. Recuerden que no tenemos respuestas, solo tenemos mejores preguntas. Cada respuesta que hayamos en nuestra vida nos lleva a una pregunta. Una respuesta no es nada más que un pedestal, nos pone aquí. Porque una vez que tenemos esta respuesta queremos saber un poco más. De ahí la idea de wonder, de querer saber más. Y eso, de eso van a ir mis pláticas. De storytelling en general, pero voy a ir de lo general a lo particular y voy a seguir esto que en literatura llamamos corriente de la conciencia, dejándome llevar de forma tal de que un tema me lleve a otro tema y el otro al otro y el otro. No van a faltar historias, por supuesto, porque la única manera en que entendemos el storytelling es entendiendo que lo primero es la historia y después viene el mensaje que nos deja la historia. De esa manera se construye una narrativa. Partimos de una historia, esa historia nos lleva a una conclusión, esa conclusión nos deja una reflexión y esa reflexión es lo que tenemos para compartir, la experiencia compartida. Ahora mismo que estamos viviendo esta circunstancia de aislamiento social, de que no podemos sentarnos alrededor del fuego juntos a platicar sobre el tema, de que no podemos reunirnos alrededor de la hoguera como lo hicimos al inicio, en el alba, en el amanecer de la humanidad, a comernos el mamut, porque necesitamos este aislamiento social.
Hoy el presente, la tecnología, el mundo en el que vivimos nos permite mantenernos conectados. Y yo sé que le estoy hablando ahora a la cámara de un teléfono, pero yo sé que detrás de esa cámara hay un público que puede ser global. No tiene que estar alrededor de la hoguera. El concepto de hogar ya lo tenemos. El concepto de estar conectados ya lo tenemos. Hoy la tecnología, los avances de lo mejor del ser humano nos han permitido acercarnos y que esta conversación que yo estoy teniendo aquí ahora mantenga el fuego alrededor y la puede estar escuchando alguien y participando de ella en Hong Kong, en Tailandia, en Irán, en España, en Chile o en cualquier lugar del mundo. Todavía existe esta idea de Babel, de que hablamos diferentes idiomas, y quizá empiece con un grupo más pequeño, pero ojalá y el grupo llegue a ser tan grande, seamos tantos, la conversación sea tan diversa, que sigamos todos conectados y aprendiendo por el tiempo que sea necesario. Ese puede ser mi aporte. No estoy regalando nada. Estoy simplemente compartiendo lo que tengo ahora. Mi experiencia. Contar historias.